Bueno, vamos a ir empezando para aprovechar que llegaron varios a tiempo. Muchas gracias a todas y todos por venir a esta tercera y última visita de la Defensoría por lo pronto al instituto. El día de hoy vamos a hablar sobre el protocolo de atención de denuncias de violencia y están con nosotros Cecilia Espitia. Ella es licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de nuestra universidad, maestra en psicotraumatología clínica y forense por el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Está en curso esos estudios y tiene muchísima experiencia laboral, es consultora independiente en atención y acompañamiento psicosocial y elaboración de dictámenes médicos psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, Instituto de Seguridad y la Democracia INCIDE AC. Colabora también con consultores independientes expertos en documentación de tortura y otros tratos con penas o penas crueles, no humanos inhumanas o degradantes y revictimización, en procesos de búsqueda de acceso a la verdad y la justicia. Es psicóloga consejera de Inspira Cambio AC, especialista en atención psicosocial y está a cargo de la dirección. ¿Sí estás a cargo de la dirección? No, trabajé Ah, Ok, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y también es colaboradora de la Defensoría. Y Delia Beatriz, Delia o Beatriz, Delia. Delia es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestrante de Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios, ha sido becaria del CEICH y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ha laborado en el Seminario de Filosofía de la Facultad de Derecho, es visitadora adjunta de la Cuarta Visitaduría y coordinadora de delegación en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y actualmente trabaja también en la Defensoría. Muchísimas gracias por su visita y les dejo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y sobre todo también el interés que tienen por tener conocimiento de este tipo de temáticas que son tan importantes y sobre todo también en un sentido preventivo, ¿no? Es muy importante contar con este tipo de información en caso de que ustedes a nivel personal pudieran vivir alguna situación como esta o incluso alguna persona cercana o conocida, si en algún momento lo llegase a requerir, pues tengamos mayores herramientas o tengamos la información de a qué espacios de nuestra universidad pueden acercarse y cómo es que la universidad, en este caso a través de la Defensoría, pues podemos accionar, ¿no? O cuáles son cada uno de los espacios. Pues el día de hoy nosotros les vamos a dar una plática acerca de cómo es que desde la Defensoría se atienden los casos de violencia de género, pero pues también para entender qué es lo que atendemos o con qué trabajamos en la Defensoría, para nosotros es muy importante que todos tengamos como un piso común y podamos entender qué es la violencia de género, ¿no? Al menos desde la Defensoría, ¿no? Porque en algunos casos podemos llegar a confundirnos, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de violencia contra las mujeres o si se trata, digamos, como de otro tipo de violencia. Y en la Defensoría, pues se trata de violencia de género, ¿no? Entonces, vamos a hablar en un primer momento acerca de qué es la violencia, la vamos a diferenciar de la agresión, que es algo también distinto. Vamos a hablar acerca de los tipos de violencia, que es diferente a las modalidades, ¿no? Los tipos de violencia, podemos hablar de violencia psicológica, de violencia física, de violencia sexual, y en modalidades nos referimos a los ámbitos en los que se da esa violencia, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar violencia institucional, violencia comunitaria, ¿no? Posteriormente vamos a hablar ya de forma más específica de cuáles serían esas acciones que de manera puntual se realizan en la Defensoría. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se acercan ustedes a la Defensoría, ¿qué es lo que se haría? ¿Para qué? Para que si ustedes se acercan a la Defensoría, ustedes sepan, pues digamos, cuáles serían como esos pasos A, B, C, D, E, y sepan con qué tipo de servicios contamos. ¿Por qué? Porque contamos con servicios jurídicos, contamos con servicios también psicológicos y en un primer momento también contamos con servicios por parte del área de trabajo social o que también le llamamos de primer contacto, ¿no? Sobre todo también pues para que ustedes tengan esta información y también pues si tienen alguna duda al final pues también nos la puedan hacer saber. Bueno, pues lo más importante justo para que podamos ir como avanzando a lo largo de nuestra plática es conocer justo a qué nos referimos con violencia, ¿no? Violencia a veces es justo confundida con agresión, ¿no? Pero lo primero que es necesario que sepamos es que la violencia pues se trata de un proceso o de un fenómeno sobre todo social, político, cultural e histórico, ¿no? Que sobre todo sea digamos como en distintos
ámbitos de la vida cotidiana y sobre todo que este tipo, digamos, de fenómeno genera afectaciones en la vida de la persona que la vive de manera directa, pero también en la vida de todas las personas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la violencia afecta a todo el tejido social, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si alguien, por ejemplo, de este auditorio está viviendo alguna situación, de una u de otra manera, pues también estaría afectando, por ejemplo, a todo el instituto o a toda la sociedad, ¿no? Es por eso que, pues, a nuestra universidad les ha estado, pues, interesando y se ha estado ocupando de atender este tipo de problemáticas, ¿por qué? Pues, porque es una problemática que está afectando a toda la comunidad y, pues, en sí, pues, a toda nuestra sociedad. Entonces, pues este tipo de situaciones genera afectaciones en la vida de las personas, ¿no? Podemos encontrar afectaciones a nivel psicológico, a nivel social, a nivel físico y a nivel, por ejemplo, también económico, ¿no? Dependiendo también del tipo de violencia que se ejerza, pero también dependiendo de cada una de la situación de violencia que se lleva a ejercer. También es importante considerar que la violencia se presenta en cualquier ámbito y también en cualquiera de los estratos sociales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que pues cualquier persona, digamos, también lo puede vivir, ¿no? Hay algunas personas, algunos estratos sociales que pudieran ser, digamos, más vulnerables, porque pues por el propio, digamos, como sistema de desigualdades en el que nos encontramos. Y también algo que es muy importante considerar es que la violencia tiene una característica importante que tiene esta, digamos, como énfasis en la intencionalidad de generar, digamos, como un daño. Y sobre todo, lo más importante es que la violencia la caracteriza un ejercicio del poder, ¿no? El poder aquí es una palabra clave que la diferencia justo como de la agresión, ¿no? Entonces aquí, para considerar la violencia y en particular la violencia de género, pues vamos a considerar cuando se ejerce digamos, un ejercicio del poder, pero desigual. Bueno, aquí, como les comentaba, es muy importante que podamos distinguir la diferencia entre agresión y violencia. ¿Qué significa la agresión? Pues la primera, digamos, diferencia es que la agresión, pues es, digamos, como no intencional y sobre todo también con un sentido de sobrevivencia, ¿no? Nosotros en algunas ocasiones podemos tener algunas reacciones quizá a lo mejor como defensivas, como para poder, digamos, como sobrevivir, ¿no? En algunos casos les llegan a llamar también, digamos, como violencia reactiva, pero el tipo, digamos, como de nombre adecuado sería más agresión, ¿no? Que es una respuesta, digamos, como agresiva, pero el sentido es más como de sobrevivencia o de supervivencia, ¿no? Que sería más justo una respuesta de defensa o escape y que este tipo de reacciones pues serían más como de respuestas justo ante situaciones estresantes, traumáticas o en las cuales nuestra vida podría estar en amenaza o en un peligro real. Y la violencia, pues justo es algo no natural, ¿no? O sea, esto pues tiene que ver con algo que también pues se va aprendiendo en los contextos en los cuales nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra sociedad, pues la violencia es algo que se ha aprendido, que se ha normalizado y es por eso que este tipo de pláticas son importantes. ¿Para qué? Pues para que vayamos desnormalizando este tipo de comportamientos, este tipo de conductas, este tipo de ideologías y de pensamientos. ¿Para qué? Pues para que vayamos modificando cómo es que convivimos, por ejemplo, en sociedad. También la caracteriza pues la intencionalidad que les comentaba y sobre todo pues también que va en aumento, ¿no? Aquí la violencia es muy importante considerar que va regularmente en escalada, ¿no? No sé si han escuchado hablar, por ejemplo, del violentómetro, ¿no? El violentómetro pues es, digamos, como este instrumento que se ha, digamos, como hecho para identificar cómo es que la violencia puede llegar a ir incrementando, ¿no? Digamos que es una referencia, porque la violencia no solamente se presenta así, ¿no? Como de 1, 2, 3, 4, 5, sino se puede presentar, digamos, como de formas lentas, pero no sirve, sobre todo para identificar que la violencia, pues, va incrementando, sobre todo va escalando, ¿no? Y es por eso que la intervención de la Defensoría pues tiene la finalidad de prevenir la escalada de, ¿no? Y principalmente, pues no solo la de la defensoría, sino la de, digamos, todas las instancias que se encargan de atender, pues, de cuestiones relacionadas con violencias en general, pero sobre todo también de violencias de género. Y como lo comentaba, pues la violencia pues se trata de un fenómeno, digamos, más de carácter social. Ahora, para poder entender el concepto de violencia de género, es muy importante que aprendamos o recordemos mejor
dos conceptos que son fundamentales, ¿no? El sexo y el género, ¿no? Como sabemos, pues el sexo tiene que ver más con estas características de carácter fisiológico, sexuales, fisionómicas, genéticas y demás con las que nacemos las personas, ¿no? Y el género, pues tiene que ver, digamos, como con estas ideas, con estos pensamientos, con estos roles, con estos estereotipos que se construyen en la sociedad, ¿no? Tiene que ver más con esto que la sociedad nos ha dicho, digamos, como que tenemos que hacer en nuestra sociedad. Y sobre todo, pues esto tiene que ver más con lo que se ha asignado de cómo debemos ser, pero dependiendo del sexo con el que nacimos. ¿Esto por qué es importante? Porque históricamente a las mujeres o a lo femenino, pues históricamente se nos ha, digamos, como subordinado a lo masculino, ¿no? Y es por eso que la violencia de género, todas las personas las podemos vivir, pero quienes más la viven, pues son las mujeres, las niñas y otros grupos como los de la comunidad o la diversidad sexogenérica. ¿Por qué? Pues porque pues nos encontramos, digamos, como en esa subordinación por parte de lo masculino. Aquí, en este tema de sexo y género, me gustaría preguntarles si justo si hemos abordado esas diferencias en otras pláticas o es la primera vez que escuchamos como esta diferencia entre sexo y género. Si me ayudan a levantar su mano, igual me ayuda. No sé, es la primera vez que lo escuchamos. Si sí, levanten por favor su mano y si no, pues nos seguimos. Ya, ok. Esto es muy importante porque también cuando hablamos de violencia de género, pues pensamos que solamente hablamos de las violencias que viven las mujeres, ¿no? Entonces, por eso hacemos esta distinción entre sexo y género, porque pues incluso en la vida cotidiana llegamos a ocupar indistintamente, ¿no? Como, sí, es que es del género tal o es del sexo tal, ¿no? Entonces aquí cuando nos referimos a sexo no estamos ingresando la palabra hombre-mujer. No solamente estamos hablando de las características sexuales, así como muy biológicamente hembra-macho, que le nombramos femenino-masculino, pero cuando ya estamos hablando de género, son estas ideas que nos van atribuyendo comportamientos, funciones, actividades. Entonces, esto también nos da mandatos sociales, ¿no? Como, que en realidad, pues, está basado en literalmente ideas falsas, pero eso ha ido fortaleciendo como el tema de, si eres una persona con características sexuales femeninas, entonces, pues, tu identidad de género debería ser mujer, ¿no? Y como mujer, ¿qué se supone que esperamos? Entonces, igual vamos hablando de nuevo de cajas, decimos, pues eres mujer, entonces deberías A, B y C, ¿no? Si eres hombre, deberías A, B y C. Básicamente, de lo que hoy en día hablamos, no solo en la psicología, sino también en el derecho, es que todas las personas tienen derecho a decidir qué comportamientos, funciones y actividades van acorde con su proyecto de vida y que no estén regidas por estas cajas de, bueno, pues entonces como hombre o como mujer deberías de hacer tal cosa, ¿no? O solo hay estas dos, donde tienes que decidir si eres hombre o si eres mujer, ¿no? Pero pues justo también es un tema muy importante porque, como bien decía mi compañera, históricamente se creyó durante mucho tiempo como, no sé, por ejemplo, como hombre, entonces sí puedes acceder a los estudios, ¿no? Como mujer no deberías y debes quedarte en casa. Entonces, esas estructuras que se han repetido por mucho tiempo, pues siguen impactando actualmente. Y es por eso que es importante seguir hablando sobre el tema de violencia de género, porque no solamente es en razón de ser mujer, sino en razón de todos estos mandatos que tiene si soy mujer o si soy hombre. Entonces también es muy importante que cuando hablamos de violencia de género no lo consideremos como una lucha entre hombres y mujeres, ¿no? Sino también identificar cómo los hombres van viviendo pues obligados a seguir ciertas pautas en razón a su identidad de género, ¿no? Como, bueno, entonces eres hombre y por lo tanto deberías de ser fuerte, ¿no? Si no lo eres, entonces, y esto es parte de esas construcciones que al final nos están imponiendo roles o siguen perpetuando estereotipos. Entonces, es parte del tema de violencia de género y por eso también es muy importante, no solo para prevenir, sino porque al final socialmente también nos rodea, no solo en la universidad, sino también en nuestras casas,
y pues al final en todo lo que tiene que ver con social, porque terminamos, o mejor dicho, seguimos replicando estas cajas de mandatos en donde se espera que deberíamos o no hacer determinadas cosas en razón a nuestra identidad de género. Entonces, lo que sí es muy importante también transmitir en esta plática, que al final es importante cuál es nuestro proyecto de vida y que nos guiamos y que nos podamos guiar por ese proyecto de vida y no tanto por lo que esperan a través de estos mandatos tradicionales de si soy mujer o si soy hombre o si me identifico con un género fluido, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Perdóname. No, claro. Y es muy importante lo que comenta mi compañera. ¿Por qué? Porque todo este tipo, digamos, como de imposiciones justo sociales vulneran los derechos, ¿no? O sea, justo eso que comentaba mi compañera tiene que ver con eso, ¿no? O sea, las violencias, ¿por qué? Porque estas imposiciones vulneran, pues, justo la libertad y otro tipo de derechos de las personas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la violencia de género, y en sí, digamos, como todas las violencias, vulneran los derechos de las personas, ¿no? Entonces, para continuar, pues, vamos a hablar acerca de qué es la violencia de género, ¿no? Ahorita ya fuimos dando como algunos, digamos, como términos, algunas palabras para poderlo comprender, ¿no? Hay, digamos, como algunas como palabras que nos van a ayudar a recordar qué es la violencia de género, ¿no? Lo primero, pues, es entender que afecta a una persona o a varias personas, ¿no? O sea, alguien la vive, ¿no? Una persona la ejerce, ¿no? Porque, digamos, si alguien no la ejerce, pues no habría, digamos, como una situación de violencia. Otra situación que hay que considerar es un contexto, ¿no? Esto se da justo en un contexto en el que, pues, en el que nos encontramos actualmente, o en el que nos hemos encontrado también, digamos, como históricamente, ¿no? Caracterizado justo por estas desigualdades, por estas imposiciones justo que comentaba mi compañera, y sobre todo por estos mandatos sociales que nos han colocado, digamos, como en situaciones de vulnerabilidad o desigualdad a algunos grupos sociales de población, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, digamos, hay evidencia de que algunos grupos de población son quienes son, digamos, más vulnerables de vivir este tipo de violencia, ¿no? Entonces, la violencia de género, pues justo se origina en esta desigualdad de la que hablamos y sobre todo, pues, en este abuso de poder, ¿no? Aquí en el abuso de poder, pues, justo tiene que ver con cómo, digamos, alguien asume que tiene, digamos, como el poder de qué, pues, de ejercer cierto tipo de conductas, de ejercer cierto tipo de acciones, inclusive, digamos, como acciones sobre alguna persona, y sobre todo, pues, tiene que ver con este ejercicio, digamos, como desigual de poder, ¿no? Y eso tiene que ver con esta, digamos, como asimetría, ¿no? En la cual, pues, digamos, como que alguien se coloca como por arriba, digamos, como de la otra persona, ¿no? O sea, no hay, digamos, como relaciones, digamos, como simétricas u horizontales, ¿no? Sino aquí, pues, tiene que ver con esta desigualdad o con relaciones, digamos, completamente verticales. Aquí también, cuando nos referimos a violencia de género, hay violencia, ¿no? Hay violencia que se realiza por diferentes razones. Puede ser porque están restringiendo, limitando mis derechos en razón a que vivo una discapacidad o en razón a que soy una persona adulta mayor, ¿no? Pero también hay violencias que están basadas en razones por mi identidad de género, por mis características sexuales, que es el sexo, por mi expresión de género o también por mi orientación sexual. Entonces, no sé si estas palabras que les estoy mencionando les genera alguna duda de a qué me estoy refiriendo por orientación, por la expresión de género, identidad o características sexuales. Y si sí, pues igual también me gustaría que pudiéramos pues manifestarlo, ¿no? Porque creo que lo importante de esto es no solamente como que hablemos de la ruta de atención, sino que vayamos abordando estos conceptos. Que también pues se integraron mucho a estos mandatos de, si eres mujer, entonces deberían gustarte los hombres, ¿no? Porque si eres mujer, no te deben gustar los hombres. Entonces, asumir que mi orientación sexual es eso, ¿no? Hacia quién siento atracción va a estar determinada por mi identidad, ¿no? Y lo que vemos, pues es que cuando seguimos reproduciendo estos estereotipos, también se considera una violencia por razones de género. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de esta concepción tradicional donde decimos, bueno, pues te determinamos porque tienes esta identidad de género y entonces deberías tener esta orientación sexual y pues
características sexuales también es como un tema de si tus características sexuales son tales, entonces tu identidad es tal y tu orientación sexual es tal y tu expresión de género tiene que ser tal, ¿no? Cuando hacemos este tipo de comentarios, seguimos perpetuando estereotipos. Entonces, el hecho de mantener estereotipos hace que vayamos restringiendo o limitando a la persona para poder desarrollarse libremente. Entonces, por eso es importante que sepamos que la universidad tiene ese compromiso, pero también como comunidad universitaria tenemos la obligación de respetar a todas las personas. Cuando no estamos cumpliendo con esa obligación de respeto, pues es porque estamos realizando justo no este ejercicio de poder. Puede ser de manera horizontal o vertical, puede ser a mi compañera, puede ser a la persona, puede ser la jefa de alguien y entonces realizar esa violencia hacia alguien que tiene una posición subordinada. El tema aquí es la diferencia, ¿no? Si estoy haciendo una violencia por razones de género, es algo de lo que vamos a hablar la Defensoría porque somos parte de la atención a temas de violencia de género. Cuando estamos hablando de otras violencias, también son importantes porque al final se rigen por esta obligación de respeto hacia todas las personas. Lo que cambia justo es hacia dónde me dirijo cuando estoy viviendo algún tema de violencia. Entonces, adelante, perdona. Que todas las personas pueden ser o estar colocadas, digamos, como en situación de víctimas de violencia de género, ¿no? Y aquí, bueno, hablamos de situación de víctima. ¿Por qué? Pues porque hablamos o hacemos referencia justo de la situación de violencia en la que se encuentra la víctima, ¿no? Y no, digamos, no colocamos como esa categoría principal como en la persona, ¿no? O sea, reconocemos justo que hay una situación en la que fue colocada la persona y sobre todo, pues no le ponemos, digamos, como esa categoría como principal a la víctima o a la persona, porque pues porque la persona tiene una historia de vida, tiene muchos recursos personales que pues también podemos, digamos, como seguir trabajando o destacando en la persona. Lo que les comentaba, pues también, ¿no? O sea, que las mujeres suelen ser, digamos, o solemos ser quienes más vivimos la violencia de género, pero todas las personas pueden vivir situaciones de violencia de género, ¿no? Lo que sí se ha identificado es que las mujeres, las niñas o personas de la diversidad sexogenérica también son quienes más viven la violencia, ¿no? Pero en general, digamos, todas las personas pueden ser objetos de este tipo de violencia. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los tipos de violencia de género que existen, ¿no? Como les comentaba, pues los tipos de violencia tienen que ver justo con, digamos, como las formas en las que se ejerce ese tipo de violencia, ¿no? Existe la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia simbólica, la violencia patrimonial y la violencia económica. Vamos a ir, digamos, como desarrollando de manera, digamos, como general algunas de estas a través, digamos, como también de algunos ejemplos. Entonces, la violencia física pues tiene que ver, digamos, con este tipo de actos, con estas acciones que inflijan o que generen algún tipo de daño físico en la persona a través de pues la utilización, digamos, como de la fuerza física o a través, digamos, de utilizar algún tipo de objeto y justo que genere algún tipo de daño físico contra la persona, ¿no? Y aquí algo que es muy importante considerar es que no siempre puede provocar algún tipo de, digamos, como de lesión o de herir, ¿no? Por ejemplo, como violencia física, podemos identificar, por ejemplo, no sé, pellizcos, ¿no? O como rasguños, ¿no? Que a veces son como esas violencias físicas que a veces no son, digamos, como tan visibles, pero que son violencias físicas, ¿no? Porque a veces cuando se habla de violencia física, muchas personas lo asocian más como ya golpes, ¿no? Como cuando son más visibles, ¿no? Cuando se ven más como los hematomas, los moretones o demás, pero unos pellizcos o un apretón o demás, ese tipo de violencia pues también es violencia física, ¿no? Entonces por eso es muy, muy, muy importante que estemos como muy pendientes justo como de ese tipo de situaciones que puedan llegar a vulnerar también el cuerpo de la persona. Respecto a estas agresiones físicas, también pueden ser empujones, ¿no? No deja como ninguna lesión, pero tiene esa intención de estar generando un ejercicio de poder. Entonces, básicamente son contactos físicos que se tienen con las personas.
Claro, por ejemplo, digamos, como acorralar a una persona, ¿no? O, por ejemplo, jalar el cabello, por ejemplo, de una persona, pues también son, digamos, algunos tipos de violencia física. Ahora, la violencia psicológica es un tipo de violencia o es una de las violencias también que son más recurrentes y a veces son en algunas ocasiones de las más difíciles de identificar, ¿no? Y en muchas de las ocasiones también son de las violencias que son, digamos, como más normalizadas, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de violencia son aquellas violencias que generan algún tipo de afectación de carácter emocional, psicológico en la vida de las personas, ¿no? Regularmente, pues tiene que ver con conductas, por ejemplo, con dejarle de hablar, por ejemplo, a alguna persona, ¿no? Esto que a veces llaman como la ley del hielo, ¿no? O sea, supongamos como, pues no sé, me enojé con alguna persona y no se manejó, digamos, como el conflicto, además, se le deja de hablar a la persona por 5 días, se le empieza a hablar y como si nada, ¿no? O sea, por ejemplo, eso es un tipo de violencia, ¿por qué? Pues porque es una forma, digamos, como un tanto como de anular o de invalidar también como a la persona, ¿no? Por ejemplo, invalidar cómo se siente una persona, o por ejemplo, si una persona se siente enojada, se siente triste y la otra persona pues no hace a lo mejor como un reflejo de cómo se siente, o a lo mejor le dice, ay, no, estás siendo, digamos, como exagerada, ¿no? A veces esto que dicen, no, pues estás loco, ¿no? O no seas, digamos, como dramático. Además, pues son estas formas en las que se invalidan algunas emociones y son tipos, por ejemplo, de violencia psicológica. También, por ejemplo, las amenazas, ¿no? Las amenazas también son un tipo de violencia psicológica, porque pues porque generan algunas emociones como miedo, como incertidumbre, por ejemplo, en las personas. O también algunas violencias como el abandonar, por ejemplo, a alguna persona que está a lo mejor como en alguna situación, digamos, como de riesgo, o el intimidar justo como a la persona, o el humillarla, ¿no? Aquí entran, digamos, como esas humillaciones que tienen que ver a lo mejor con alguna característica de la persona, o estos comportamientos que se dan en muchas de las ocasiones en relaciones de pareja, por ejemplo, como la celotipia, ¿no? Como el no permitir, por ejemplo, que tenga un tipo de contacto con amistades, esa puede ser una de ellas, o también el aislamiento, ¿no? Y sobre todo también el aislamiento, que es muy importante considerarlo en las relaciones de pareja, ¿por qué? Porque lo que hace es disminuir, digamos, como al máximo la posibilidad de que la persona que está en situación de víctima tenga acceso, por ejemplo, a sus redes de apoyo, ¿no? Y esto haga que, pues, en algún momento la persona que esté en situación de víctima, pues piense que la única persona, digamos, como con la que cuenta, es con la persona que está generando la violencia. En la violencia psicológica, como bien ya nos dijo mi compañera, es esta afectación emocional y como lo veíamos, ¿no? Los ejemplos a través de acciones, pero también hay esas omisiones, ¿no? Como el dejar de hablar y esto también nos permite ver que las violencias no solamente no son conceptos que desvinculemos ya en la realidad, porque si hacemos esto como, claro, o vives violencia física o vives violencia psicológica, estaríamos haciendo falsas barreras. Al final pueden convivir las violencias, o mejor dicho, la persona puede estar ejerciendo varias violencias, como lo que decíamos, ¿no? Del pellizco, no solamente es ese dolor que te está produciendo, sino también esta forma de hacerte saber que pues lo que tú estás haciendo está considerándolo como malo, ¿no? Entonces también va afectando en cómo nos autopercibimos y va bajando pues nuestra autoestima. Vamos a ver igual más adelante las otras violencias y cómo se van pues entrelazando, cómo pueden existir varias violencias a la vez y no solamente una de ellas. Por ejemplo, aquí digamos, como en los ámbitos laborales, algo que hemos encontrado es, por ejemplo, hacer dudar a las personas, por ejemplo, de sus capacidades, por ejemplo, respecto a su trabajo, ¿no? Como hacerle, digamos, como dar de cómo realiza, por ejemplo, su trabajo, o culpabilizarle o responsabilizarle, digamos, como de algunas acciones, por ejemplo, que no ha realizado, ¿no? Y justo como comentaba mi compañera, pues eso genera efectos en la percepción que tiene la persona de sí misma, como, digamos, como persona, pero también como una persona, digamos, como trabajador, ¿no? Y sobre todo también algo que es muy importante considerar es que todas las violencias tienen efectos en la persona, o sea, en la persona que la vive, pero también empieza a generar efectos
por ejemplo, a nivel familiar, a nivel social, o por ejemplo, si están, por ejemplo, estudiando, pues puede llegar a tener afectaciones en su desempeño académico, en su nivel de concentración, o puede empezar a tener afectaciones en sus procesos de sueño o en alimentación, ¿no? En algunas ocasiones, algunas personas no empiezan, digamos, como a detectar que están viviendo situaciones de violencia, pero donde nos podemos, o donde podemos identificar justo son como en esos efectos, ¿no? O sea, por ejemplo, si notan que a lo mejor una persona pues a lo mejor está como un poco dispersa, si la notan que se está, por ejemplo, aislando, que a lo mejor no está en clases o en el trabajo está dejando de participar, pues son, digamos, como esos, como foquitos rojos, ¿no? Como esas señales que hay que tener muy en cuenta y en un sentido, digamos, como más social, podríamos, digamos, como acercarnos a esa persona y preguntar, digamos, también, digamos, como tranquilamente o digamos como desde respeto si hay algo en lo que le podemos digamos como apoyar, ¿no? Porque la violencia pues es algo que podemos enfrentar justo como comunidad, ¿no? Que es una manera en la que pues podemos seguir haciendo frente a esta situación que estamos viviendo como sociedad y sobre todo también en la universidad. Ahora, la violencia sexual es otro tipo de violencia que también es una de las violencias más comunes y que se presentan también en conjunto. A veces es difícil que solamente se presente, digamos, como sola, pero también, por ejemplo, con la violencia física o con la violencia psicológica, ¿no? Entonces, la violencia sexual, pues justo tiene que ver con estas acciones que dañen, por ejemplo, el cuerpo de la persona y sobre todo también la sexualidad de la persona, ¿no? O sea, aquí encontramos, por ejemplo, acciones como abuso sexual, acoso sexual, violaciones y sobre todo también que dañan la integridad, digamos, física de la persona, ¿no? A un nivel sexual. Aquí algo que es muy importante considerar es que las violencias sexuales, pues digamos, se han ido modificando, ¿no? O sea, la violencia sexual se puede, digamos, como ejercer, por ejemplo, con consumo, por ejemplo, digamos, como de sustancias, ¿no? Y aquí entra, por ejemplo, el tema tan importante del consentimiento, ¿no? O sea, si una persona, por ejemplo, no da su consentimiento respecto a un, por ejemplo, tocamiento, pues estamos hablando de un tipo de violencia sexual. ¿Por qué? Pues porque la persona no autorizó justo ese contacto físico, por ejemplo, con su cuerpo, ¿no? O aquí hablamos, por ejemplo, de prácticas sexuales, digamos, como no deseadas, ¿no? Que una persona obliga a otra persona a realizar prácticas sexuales que no desea, que le incomodan además, esa es una, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Que una persona viva con alguna infección de transmisión sexual, que lo sepa, y no le informe, por ejemplo, a la otra persona que vive con esta infección de transmisión sexual y que además, por ejemplo, no utilice algún, por ejemplo, preservativo, ¿no? Entonces, esa es una forma en la cual pues estaría también violentando de una manera sexual a la otra persona. ¿Por qué? Pues porque también estaría generando un efecto en la persona y sobre todo pues también a un nivel sexual. Aquí solo para ahondar en el tema de la violencia sexual. En el derecho lo que vemos es justo, ¿no? Derecho a la sexualidad, y la sexualidad muchas veces la entendemos únicamente como el tema de con quién tengo relaciones sexuales, ¿no? O cuándo tengo relaciones sexuales con alguien. Pero no solamente es el tema de con quién estoy consintiendo o no tener una relación sexual, o sea, el acto, sino también tiene que ver con quién comparto abrazos, caricias, besos. Entonces, el tema de mis derechos sexuales no únicamente se queda en con quién tengo relaciones sexuales, sino todo este ejercicio previo de cómo ejerzo mi sexualidad a través de estas muestras, pues, en el contexto erótico, ¿no? Entonces, no solamente es, como bien decía mi compañera, el tema de la relación sexual, sino los tocamientos. Entonces, los tocamientos, al no ser consentidos, están pues atentando contra la libertad que yo tengo sobre mi cuerpo. Entonces, por eso es únicamente en las relaciones sexuales, y es muy importante recordar que no únicamente se queda ahí y que el consentimiento es algo que no tiene que generarse en un consentimiento libre se genera justo en ese espacio en donde no es porque me están insistiendo, no es porque mantuvieron relaciones conmigo cuando no tenía forma de consentir o no. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Cuando sí estoy consintiendo de manera libre, porque no me están insistiendo, porque no estoy bajo el efecto de alguna droga o alcohol,
porque también es muy importante, ¿no? A veces pensamos que o está muy normalizado el hecho de mantener relaciones sexuales con otra persona que está o tomada o ha consumido alguna sustancia, y es importante que sepamos que cuando eso pasa, pues lo mejor es procurar que la persona esté bien y no estar insistiendo o con la intención de realizar algún tipo de acto sexual. Bueno, aquí también algo que es muy importante y también a veces es una duda que nos han, digamos, como hecho expresa es la diferencia entre el acoso sexual y el hostigamiento sexual, ¿no? O inclusive también entre el tema como del acoso y el hostigamiento. Entonces, la diferencia principal pues es, digamos, como esta relación, digamos, como de subordinación, ¿no? O sea, cuando hablamos de hostigamiento, pues tiene que ver, por ejemplo, en una relación, por ejemplo, entre una jefa y un subordinado, ¿no? O un jefe y un subordinado, subordinada, ¿no? O sea, tiene que ver, digamos, como con esta posición, digamos, como jerárquica en el ámbito, digamos, como laboral y escolar, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, digamos, como en el instituto, ¿no? O sea, supongamos, o en el ámbito, digamos, como escolar, ¿no? Podría ser un caso, digamos, como de hostigamiento si un académico, pues, empieza a tener algún tipo de conductas como las que acabamos de describir hacia un alumno. ¿Por qué? Pues porque jerárquicamente, pues el académico, pues digamos, está, digamos, como arriba, ¿no? Por el poder mismo que, digamos, como que le da como la universidad, la posición que utiliza, digamos, en el ámbito, digamos, como académico, ¿no? Y acoso, pues hablaríamos de que no existe, digamos, como una relación de subordinación, sino hablaríamos, digamos, como entre las jerarquías o entre la organización social, pues más pues no habría, digamos, como esa relación de subordinación. Esa sería, digamos, la diferencia principal. Y también en el tema de, o sea, puede existir acoso y hostigamiento y de nuevo, ¿no? Acoso por sí solo y hostigamiento por sí solo sin la palabra sexual tiene que ver con ese ejercicio de poder. La diferencia es esta relación de subordinación o no con la otra persona. Y cuando ya estamos hablando de acoso sexual y hostigamiento sexual, justo porque está atentando contra los derechos sexuales que yo tengo. Entonces, cuando hablamos de acoso sexual, estamos hablando de estas palabras, de estas acciones tendientes a ejercer poder de sus derechos sexuales, pero cuando también hablamos, no sé si aquí vengan en la mina, bueno, en la siguiente, pero hay acoso y abuso. Entonces, cuando estamos hablando de acoso, son estos actos pendientes y abuso es cuando ya se realizan esos tocamientos, ¿no? Como estas diferencias que al final ahorita vamos a hablar como si es que existen más dudas. ¿Quieres un poquito más de lo anterior? Bueno, otro tema, o más bien otro tipo de violencia que también se presenta, pero digamos no es como tan común, pero que también es importante conocerla, pues es la violencia, digamos, como simbólica, ¿no? O sea, se presenta, pero a veces, digamos, no es, digamos, como tan fácil de notar, ¿no? Es un tipo, digamos, como de violencia que se ejerce a través, digamos, como de patrones, de acciones, digamos, como muy estereotipadas y sobre todo que reproducen, digamos, esta dominación o esta desigualdad de la que les estábamos hablando, ¿no? Que tenía mucho que ver con esto que mi compañera hablaba acerca de estas imposiciones, por ejemplo, sociales, ¿no? Y sobre todo también la violencia simbólica, por ejemplo, algunos ejemplos que pudieras poner, Delia. Siempre me gusta recordar que, ahorita no recuerdo, no recuerdo bien el estudio, vaya la redundancia, pero justo decían que en el tema de la violencia simbólica se visibiliza cuando en el aula hay niñas y niños y entonces, curiosamente, las personas docentes pues de los niveles primarios, por ejemplo, felicitaban más a los niños cuando acertaban las respuestas en ejercicios de matemáticas y felicitaban como menos o le daban menos importancia a la participación que tenían las niñas. Entonces, esto, pues básicamente lo que hacía era replicar este estereotipo, ¿no? Como, miren, los niños son buenos para las matemáticas, para el tema de las ciencias, y las niñas no tanto. Entonces, eso hacía que las niñas mostraran menor interés en el tema de justo las ciencias y pues se cantaban más por el tema de la literatura y, ¿no?
Entonces, eso me parece que ejemplifica muy bien cómo no solo tiene este impacto la violencia simbólica en el desempeño de las niñas y los niños, sino también cómo vamos reproduciendo pues estos roles, ¿no? Como las niñas para temas de literatura y los niños para temas de matemáticas, ciencias, física, ¿no? Entonces, Ok. Bueno, otro tipo de violencia es el tipo de violencia patrimonial, pues este tiene que ver con algunas acciones o omisiones que afectan la supervivencia de la víctima, ¿no? O sea, digamos como con aquellos recursos que a la persona le podrían permitir sobrevivir, ¿no? En este caso podría ser que la persona que esté ejerciendo algún tipo de violencia te retire, por ejemplo, sus documentos, ¿no? Por ejemplo, de identificación como su acta de nacimiento, como su identificación oficial, que a lo mejor pues le quite inclusive hasta sus bienes, ¿no? Que a lo mejor se apropie de un espacio que le corresponde y sobre todo pues tiene que ver con apropiarse de eso que a la persona le permita sobrevivir o sobre todo satisfacer sus necesidades económicas, ¿no? Por ejemplo, aquí hablaríamos algún ejemplo en el que a lo mejor una persona le retire o haga uso de sus tarjetas, por ejemplo, de crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque justo, pues, esas tarjetas de crédito, pues, le pertenecen, por ejemplo, a esa persona, ¿no? Y esa persona, pues, a lo mejor con sus tarjetas de crédito, pues, o con sus tarjetas, digamos, como de débito, pues, satisfacería, digamos, como sus necesidades y además pues son de su propiedad, ¿no? Y es por eso que hablamos que es del patrimonio de la persona, o sea, lo que le pertenece a la persona. Y por último, hablamos de la violencia económica, que aquí tiene que ver con este tipo de violencia que afecta, digamos, o afecta, digamos, como en las cuestiones, digamos, más como del dinero, por ejemplo, de la persona, ¿no? O sea, supongamos una persona en una relación, supongamos como de pareja, la persona recibe a lo mejor como su quincena y la persona señalada, la persona que ejerce violencia, le quita, por ejemplo, toda su quincena, ¿no? O a lo mejor le dice, no, pues sabes qué, pues dame todo tu dinero, yo voy a organizar, por ejemplo, tu dinero, ¿no? O la violencia económica, pues aquí también encontramos estas brechas salariales que encontramos, por ejemplo, entre los hombres y las mujeres, ¿no? En las cuales pues se ha identificado que pues por las mismas acciones, por las mismas funciones, por los mismos puestos, pues a veces los hombres ganan más inclusive que las mujeres, ¿no? Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de la violencia económica, ¿no? Y sobre todo, pues esto que refuerza, pues estas desigualdades de las que estábamos hablando. Sí, y luego también esto como lo vivimos un poco normalizado, porque también se sigue el discurso cuando se ejerce la violencia económica, ¿no? Antes pensábamos que, bueno, no pensábamos, sino que la violencia económica se explicaba cuando pues una sola persona trabajaba de la familia, que era, pues, o sea, bueno, que era el hombre, quien proveía. Entonces, ¿cómo ejercía violencia? Pues a través de dar o no este recurso económico, ¿no? Dinero. Entonces, sí, hacía algo la esposa que no era adecuado a los ojos de la persona del esposo. Entonces era como, bueno, pues hoy no hiciste tal comida, entonces no te doy, te daré para mañana tanto dinero y ahí ves cómo lo haces, ¿no? Hoy en día, ya que hay personas dentro de las familias que no únicamente es el hombre o la mujer quien trabaja, sino ambos, o igual en las relaciones de personas con la misma, perdón, con orientación, personas lesbianas o personas gays, pues entonces aquí lo que pasa es cómo se maneja con este discurso de, mira, yo voy a administrar lo que tú ganas porque tú no eres buena administrando o tú no eres el buen administrador, ¿no? Entonces, tomando decisiones por la otra persona, pues ejerciendo este control a través de tener esa administración, ¿no? No tiene nada de malo cuando es acordado, cuando es voluntario, pero sí lo tiene cuando es totalmente impuesto. Entonces, eso, ver también cómo van cambiando estas dinámicas conforme pues, las personas van ingresando o no a los mercados laborales. Claro, y sobre todo aquí lo que es importante es considerar que también estaría vulnerando también, por ejemplo, la autonomía, ¿no? O la independencia, por ejemplo, de una persona, ¿no? Entonces, y sobre todo también, por ejemplo, la capacidad o la toma, por ejemplo, de decisiones que pudiera tener una persona sobre en qué destina o no, por ejemplo, su dinero, ¿no? Cuando sabemos que, pues, si estamos, por ejemplo, realizando una actividad y estamos recibiendo cierto dinero, pues cada persona debería ser libre de hacer uso, por ejemplo, de sus ingresos
como así lo decida, ¿no? Sin que alguien intervenga en la decisión. ¿Por qué? Porque pues esto justo ya hablaríamos de un término, bueno, ya hablaríamos de algo relacionado con violencia. Ahora, ¿no? Algo que me gustaría preguntarles es si hasta este momento tienen alguna duda acerca de las violencias de las que hemos hablado, sobre todo porque a partir de ese momento ya les vamos a hablar más acerca de qué es lo que hacemos en la defensoría, ¿no? O sea, si ustedes en algún momento llegasen a presentar alguno, digamos, como estos ejemplos que les presentamos, ¿no? Y lo planteo como algunos, ¿por qué? Porque la violencia es diversa, ¿no? O sea, puede presentarse esto, puede presentarse inclusive hasta casos como paradigmáticos, ¿no? Que podemos decir si es o no violencia, si es o no violencia de género y demás. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta este momento que les pudiéramos, digamos, como ayudar a aclarar? Ahorita se me ocurrió otro tipo de violencia que es la falta de manutención de los hijos después de un divorcio. Eso también lo regla de la sociedad. Bien, como el tema de la manutención se inserta en la violencia económica porque hay un ejercicio de poder a través de, pues, a través del dinero, ¿no? Como te doy dinero si tal cosa, o te quito el dinero si no haces tal otra cosa, ¿no? Entonces, justo ahorita, aprovechando la pregunta, la Defensoría tiene competencia para atender a las personas respecto a orientaciones y acompañamiento para elaborar escritos cuando la violencia se está viviendo por alguna persona que pertenece a la comunidad universitaria o dentro de los espacios de la universidad por personas de la comunidad universitaria, o también cuando se vive fuera de la comunidad universitaria, bueno, fuera de los espacios de la universidad, pero el vínculo se inició en la universidad, ¿no? Entonces, siempre deben de tener esa condición de personas de la comunidad universitaria, porque de esa manera la universidad tiene competencia para determinar la responsabilidad de las personas. Existen varias competencias en derecho, porque eso nos ayuda a saber si tomo la pista A, me va a llevar a la pista 1, ¿no? Si tomo la pista B, me va a llevar a la 3 y así. Entonces, para el tema de manutención, para no dejar como la duda alegre, ahí de quien es competencia es tanto de los juzgados familiares como del Ministerio Público, porque justo como es algo que se ha dado muy recurrentemente, el no cumplir con esa obligación y de esa manera ejercer, pues no solo violencia económica, sino, como mencionábamos, otro tipo de violencias. Entonces también se pasó a materia penal para determinar como un delito cuando no se está cumpliendo con esa obligación, pero igual la Defensoría también puede canalizar a las personas para informarles a dónde pueden acudir. Uh-huh. Sí. En el caso del grupo en la facultad, con este semestre que están inscritos en el semestre, este semestre fue además de la lista la columna de derecha, el nombre del chico, y enseguida ponen si ellos se identifican como él o como ella. De tal que tienen algo, o quieren que los estudiantes como él, si es ella, o como ella, si es él. La pregunta es, ¿entonces qué es un poquito de los puntos de seguir las canas como canas y no así que es un número de. Bien. Anteriormente el derecho no tenía absolutamente nada sobre este tema, pero justo derivado del derecho al desarrollo de la persona, o sea, de la personalidad, en realidad así le llaman, hoy en día se está hablando no solo de este reconocimiento legal, sino también que pueda reconocer la identidad de la persona a través del nombre social. Entonces, por un lado está mi nombre legal, que pues puede, ¿no? Creo que todas las personas tenemos un nombre legal porque nuestros padres así lo han decidido, ¿no? O bueno, así, alguien más lo ha decidido por nosotras, por nosotros. Y entonces, justo de estas cajas tradicionales nos decían, bueno, pues es que si tú eres mujer, entonces tu pronombre debe ser tal y te vamos a llamar tal y aparte te vamos a presentar a la sociedad como mujer porque tus características sexuales fueron tales. Entonces, eso no solo lo decía la sociedad, sino también lo respaldaba el derecho.
eso hizo que pues muchas personas no vivieran pues, plenamente, porque está el tema de la autoestima, cómo me construyo, y pues también se ingresó en el derecho esta problemática, y hoy en día tenemos regulaciones que justo reconocen la identidad de género de las personas. Entonces, no está plasmado tal cual en a través de los legisladores, pero sí a través de sentencias, donde nos dicen que pues tenemos esa obligación de respetar a las demás personas y por el otro lado tenemos ese derecho de que las demás personas nos respeten. Entonces, jurídicamente no me cambia nada si alguien viene con el cabello corto o largo para el desempeño de la clase. Lo mismo, jurídicamente, no me va a cambiar en nada para su desempeño de la clase si yo le llamo Juan o Juana. Entonces, así como tiene el derecho de que sea respetada su identidad, por el otro lado tenemos la obligación de respetarla. Entonces, sí tenemos, tal vez si respondo de esa manera, sí tengo la obligación de respetar la identidad de las personas y también de los pronombres, porque al final, pues la RAE, como generalmente decimos, ¿no? Es así como no, encontraremos argumentos que se enfocan en decir que pues la RAE nos da pautas, bueno, no dicen que da pautas, sino que esos argumentos dicen es que estoy obligado a seguir estas reglas y al final la RAE recordemos que nos da pautas, ¿no? Que es una academia que se encarga de ir recopilando toda esta información de cómo se va utilizando el lenguaje, porque también el lenguaje se modifica a través del tiempo, y solo es eso, nos da pautas, y por el otro lado encontramos el argumento que es más fuerte, que es el hecho de que tengo esa obligación, por un lado, de respetar las identidades, y por el otro lado, que me respeten mi identidad. Mientras que la RAE, pues sí nos da pautas, pero no nos da esta obligación, o no nos da ni nos quita derechos respecto a cómo me identifico. Entonces, sí tenemos obligación de respetar las identidades, y también ha surgido mucho en la universidad, y es algo que se celebra, que no tenía conocimiento, de donde sí tenía conocimiento, es que en la prepa 3 tienen la lista de asistencia con el nombre legal, y al lado tienen el nombre social y el pronombre con el que deciden ser nombradas o nombrados, justo para evitar pues para prevenir esa violencia de no identificar pues el género de la persona, porque al menos en la prepa pues sí no han pasado por ese reconocimiento a su identidad de manera legal, y por el otro lado también entendemos que no todas las personas pueden ejercer ese derecho en una misma condición de igualdad. Entonces, para la reasignación sexogenérica, si es el caso, pues creo que también, como les digo, al final no quita ni da más o menor desempeño el hecho de que alguien traiga cabello corto o largo, lo mismo con el nombre, ¿no? Nos sigue dando certeza al saber que la persona pues está identificada con su nombre legal y que sabemos que nos ha solicitado que sea nombrado de tal manera. Si no, creo que antes sí nos generaba mucho tema, o sea, es algo que antes en el derecho ni siquiera se pensaba, ¿no? Pero hoy en día, pues justo se reconoce el derecho de la persona de ser nombrada como ella decida y también a identificarse como ella decida. Sí. Okay. ¿Alguien tiene otra duda? ¿No? Ok, bueno, pues entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, a partir del 13 de agosto del 2020, el Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género cambió, ¿no? Anteriormente solamente era la Defensoría de los Derechos Universitarios. ¿Por qué? Pues porque solamente se encargaba, digamos, como con cuestiones relacionadas con los derechos universitarios, ¿no? Esos derechos a los que tenemos, digamos, como derecho todas las personas que formamos parte de la comunidad universitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque antes las cuestiones relacionadas con temas de violencia de género se encargaba la Abogacía General, ¿no? Entonces UNAS, ¿no? Que era la Unidad de Atención a las Denuncias. Entonces, a partir, digamos, de este cambio en el estatuto, pues es la Defensoría quienes nos encargamos de atender este tipo de casos, de temáticas y demás, ¿no? Y nos encargamos justo de atender este tipo de temáticas, pero también realizamos diferentes acciones, ¿no? Este tipo, por ejemplo, de pláticas, pues tiene que ver más con un área que es el área de difusión,
que se encarga más de realizar acciones más de carácter, por ejemplo, preventivo, ¿no? Esta plática es más de carácter preventivo, ¿no? Tener herramientas, recursos para poder identificar justo la violencia y saber, por ejemplo, qué hacer si estamos o si estoy en una situación como esta, ¿no? Entonces, en este caso, pues al igual que todas las autoridades tienen la obligación de atender los casos de violencia por razones de género. Justo el estatuto de la Defensoría cambió, como lo mencionaba mi compañera, y eso hizo que cambiara la competencia de quien atendía la orientación y el acompañamiento para presentar la queja. Entonces, cambia y esa atribución se le da a la Defensoría. Antes la Defensoría solo tenía derechos universitarios, que básicamente era abordar todos estos derechos de derecho a la inscripción, a mi credencial, hacer uso de los espacios universitarios, a la rectificación y revisión de mi calificación. Y con este cambio al estatuto, entonces se ingresa la otra área, que es el área de igualdad y atención a la violencia de género, que será la encargada, y más bien es la encargada de acompañar a las personas en este procedimiento de, por un lado, queja, o por el otro, si quiere una orientación, ¿no? Como lo mencionábamos, puede dar la orientación. El acercarse con nosotras no significa que ya estén presentando una queja, sino pueden acercarse con toda confianza para tener una orientación sobre las posibilidades que se tienen cuando estamos viviendo algún tema de violencia de género. O igual, ¿no? Si no tengo claridad sobre si lo que estoy viviendo es violencia de género o no, también se pueden acercar para tener una orientación. Toda la información que nos dan es de manera confidencial, nos los cuentan a nosotras, no se entera la persona que está siendo señalada por generar la violencia o la persona encargada de la dependencia a la cual pertenezco, sino únicamente en este caso la abogada o la psicóloga o ambas, así también tienen esta libertad de decidir si quieren una atención jurídica o psicológica o ambas, como mencionaba, y aquí se les da la orientación respecto al procedimiento de queja que tiene la universidad, pero también sobre los mecanismos externos de la pues que existen para atender temas de violencia de género. Entonces, aquí puse tanto a la Defensoría adjunta de la igualdad y atención de la violencia de género, y por el otro lado puse la oficina jurídica. Hemos tenido 3 protocolos a lo largo de pues, la historia de la universidad en cuanto a los protocolos de atención a la violencia de género. El más reciente fue publicado en noviembre del año pasado, en el 22, y lo que nos señala es que la autoridad para conocer, pues siguen siendo los titulares de las entidades académicas de difusión a través de la oficina jurídica, pero para la orientación y el acompañamiento en la formalización de la queja, únicamente va a ser la Defensoría. Anteriormente, las personas para formalizar mi queja o para recibir orientación respecto a las violencias de género, podía acudir con la Defensoría, podía acudir con la oficina jurídica o también con la unidad jurídica de la universidad. Lo que cambió con este nuevo protocolo es que se señala que únicamente se atenderán las orientaciones y el acompañamiento para la formalización de la queja a través de la Defensoría. La oficina jurídica y la unidad jurídica y la coordinación ya no son parte de la primera atención. Entonces, ¿quieres vamos? Sí, aquí. En estas generalidades de la atención es lo que los criterios para aplicarse justo para decir que la universidad tiene competencia. Primero, que hayan ocurrido dentro de la universidad por personas que pertenecen a la comunidad universitaria o por personas que pertenecen a la comunidad universitaria, pero fuera de las instalaciones de la universidad. Como les mencionaba, acudir a la Defensoría no constituye el hecho de que ya se está formalizando la queja. Formalizar la queja quiere decir que yo ya he contado qué es lo que pasó, yo ya dije cuándo ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió, he firmado el documento,
autorizando a que esta información sea notificada a la titular de la entidad donde pertenece la persona señalada, para que se inicie pues el procedimiento que determine la autoridad, ¿no? Entonces, eso es formalizar la queja. Y esa formalización lo que da pie es al procedimiento. Entonces, el procedimiento es para determinar la responsabilidad de la persona y, en su caso, determinar una sanción. Ay, perdóname, no sé si me faltó algo. Ok, entonces aquí como les decía, el inicio es únicamente mediante esta queja formal, ¿no? Entonces la queja formal es, literalmente se formaliza a través de la firma del documento. Bien, entonces la ruta de atención que tiene la Defensoría es para atender a comunidad universitaria. ¿Qué entendemos por comunidad universitaria? A personas estudiantes, a personas académicas y a personal trabajador de base. El servicio que brindamos en la Defensoría es la asesoría jurídica y, como bien decíamos, igual cuando determinamos o detectamos, mejor dicho, que no es de nuestra competencia y que es en otro lugar donde pueden atender esa problemática, entonces lo que hacemos es canalizar. Cuando nos compete, damos la asesoría jurídica y también la atención emocional, ya que pues habrá personas que nos digan, yo vine porque aquí me dijeron que dan una atención psicológica. Y entonces, en ese caso, habrá personas que sí quieran la orientación jurídica o habrá otras personas que digan, pues yo solamente vengo porque quiero que me den esta atención psicológica, y en ese caso, pues únicamente estarían pues estarían optando por el servicio de psicología, y eso quiere decir que ninguno de los dos servicios está condicionado, ¿no? O sea, como pues no te vamos a dar atención si no tienes esta orientación y viceversa. Claro, aquí me gustaría compartir algo respecto a los servicios psicológicos. Algunas personas en algunas ocasiones por diversos motivos, ¿no? Algunas ocasiones por miedo, por el temor que genera, sobre todo también acercarse, ¿no? O inclusive también el informarse acerca, digamos, como de los procedimientos, o si están, digamos, por ejemplo, dudosos de presentar o no una queja o recibir la orientación, pueden solicitar, por ejemplo, el servicio psicológico, y en la atención psicológica, nosotras, el personal de psicología, pues les podemos, digamos, como ayudar a gestionar esas emociones, a ayudarles inclusive también a tomar esas decisiones, inclusive también a ayudarles a sentirse más seguras, ¿no? O sea, hay personas en las que después de esa orientación psicológica que tenemos, después dices, ¿sabes qué? Que si quiero iniciar con la queja, o hay ocasiones en las que dices, ¿sabes qué? Pues en este momento todavía no me siento quizá como del todo lista, y no hay, digamos, como ningún inconveniente, ¿no? Aquí algo que hacemos en la Defensoría es favorecer en todo momento que ustedes sean quien tomen las decisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, como comentaba mi compañera, si en un inicio desean recibir inclusive la orientación jurídica y también psicológica, podemos trabajar de manera conjunta, ¿no? Si quieren recibir primero la atención psicológica, adelante, y después la jurídica, adelante, ¿no? O como lo comentaba, si no quieren recibir una ni la otra, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque en este caso siempre favorecemos que tomen las decisiones. ¿Por qué? Porque en las situaciones de violencia lo que se hace, pues es justo como impedir que tomen las decisiones, ¿no? Entonces es una forma en la cual pues también desde la Defensoría favorecemos o les recordamos que también pues pueden ejercer ese poder, pero ese poder sobre ustedes mismas de toma de decisiones, ¿no? Es una forma de ejercer también su derecho a la autonomía y sobre todo de toma de decisiones. Y en esta atención jurídica también es muy importante que sepan que justo con el primer protocolo, lo que se señalaba es que solamente teníamos un año después del hecho para poder presentar una queja. Si no lo hacía dentro de ese tiempo, entonces ya no tenía ese derecho. Con el protocolo anterior y el último, no importa el tiempo que haya transcurrido, puedo presentar la queja. Entonces también va muy aunado al comentario que hace mi compañera respecto a que se respeta el momento en el que la persona se sienta decidida
y no, que no viva con esa presión, ¿no? Porque también es la presión por el tiempo o la presión por decir es que tengo que tomar una decisión ya, sino que sepa que puede ser un procedimiento en el cual se iniciará siempre que la persona pues lo haya decidido y esté informada respecto a los posibles escenarios de la queja, ¿no? Entonces, por otro lado, también es muy importante recordarles que la Defensoría no es quien determina la responsabilidad, entonces por eso vemos en la lámina que dice que no juzga ni emite sentencias, porque no es la Defensoría no tiene esta facultad de poder determinar la sanción o la responsabilidad de la persona. Aquí quien tiene esta facultad son las entidades académicas o las entidades que se encargan de la difusión de donde la persona o trabaja o es estudiante o es personal académico, ¿no? Entonces es a quien le competirá conocer de esa situación para determinar la responsabilidad y sanción de la persona señalada. Y finalmente, cuando sí se formaliza la queja, la Defensoría da seguimiento a esa queja para poder también informarle a la persona sobre cuál ha sido el trámite de la queja y el resultado final. No sé si aquí haya dudas respecto a que la Defensoría no juzga ni emite sentencias, y es como que algo que... Sí, el protocolo es la interpretación de todo nuestro sistema, de todo el sistema normativo de la universidad. Entonces, en el Estatuto General de la Universidad, en el artículo 41, indica cuáles son las facultades de los titulares. Entonces, una de esas facultades, las personas titulares, es pues llevar a cabo estos procedimientos. Es por eso que así está. Sí, sí, sí. Pues la justificación creo que es justo que pues que cada titular tuviera esas funciones y pudiera pues eso, ¿no? Encargarse de las actividades que ocurren bajo su cargo de tanto los estudiantes como los trabajadores. Pero sí, es algo que se ha puesto sobre la mesa porque justo no, bueno, en mi caso no es la primera vez que escucho esa observación, también me parece que es algo que han mencionado en otros espacios y de los cuales pues también otras autoridades de la universidad lo que han mencionado es que pues siempre que este es un proceso y que también están abiertos a escuchar justo estas inquietudes que tienen las personas para poder mejorar las normas que tenemos actualmente, ¿no? Pero sí es algo que totalmente se ha replicado en otros lugares respecto a esta, ¿cómo llamarlo? Pues sí, preocupación. Y entonces, pues seguramente yo creo que será algo que se toque más adelante, porque también algo que cambió en el estatuto fue que antes pues la violencia de género como tal no estaba nombrada como una causa grave y entonces una de las últimas modificaciones fue precisar que la violencia de género se considera como una causa grave. Entonces seguramente hay
situaciones que se tienen que mejorar en la normatividad, pero es parte de esos procesos y que sí he escuchado que las autoridades han tomado nota para modificar. Sí, gracias. Y creo que por ahí estaban levantando la mano, pero no sé si ya. Ok. La universidad tiene una Dirección General de Asuntos Jurídicos y también entendemos que pues dentro de toda la diversidad de las disciplinas que se encuentran en la universidad, las personas titulares son acompañadas durante estos procesos por las oficinas jurídicas, que a su vez dependen de la Abogacía General. Entonces sí tienen a personal jurídico para acompañar, pero también entendemos, como justo la otra observación, que sí se ha manifestado y, como les digo, sí es algo que van tomando nota para pues futuras propuestas en las modificaciones. Sí. Ahí atrás. Sí, adelante. Siempre y cuando, pues, o sea, sí, se le escucha, se le da la orientación. El tema de la competencia es justo si la persona que es señalada como la generadora de violencia sigue perteneciendo a la universidad, porque entonces ahí sí se tendría competencia para conocer, porque no podría determinar la responsabilidad de alguien que ya no es parte de la comunidad universitaria. No lo mismo con si alguien externo de la universidad, por así considerarle, porque ya no tiene esta condición de alumno, de estudiante, de persona trabajadora o personal académico, pues entonces si ha vivido una violencia por parte de alguien que sí pertenece a la comunidad universitaria, puede interponer la queja. Para que el hecho de interponer la queja es para que la autoridad tenga conocimiento respecto a lo que la persona estudiante, personal académico o trabajador de base ha realizado y en consecuencia pues determinar procedimiento. Sí, no, de nada, gracias a usted. Y bien, pues entonces respecto a cómo se rige la defensoría, tenemos principios que están determinados en nuestro estatuto, justo pensados para poder brindar una atención adecuada. Y estos principios nos señalan, pues por un lado, la independencia, no pertenecemos a ninguna de las entidades académicas, y por otro lado también está el tema de la buena fe. Esto quiere decir que todas las personas que acuden con nosotras pues creemos lo que nos están contando, ¿no? Porque también hemos, pues, de lo que se ha visto a través de la atención a las personas que han vivido situaciones de violencia de género, es que pues las instancias que no les toca determinar si hay una responsabilidad o no, si han existido o no estos hechos, era cuestionar, ¿no? Entonces, por eso fue muy importante colocar este principio de buena fe, que nosotras no somos la instancia para determinar esa situación y por lo tanto también tenemos esa obligación de pues que la persona sepa que somos un lugar seguro y que parte de este lugar seguro también va a ser creer en lo que la persona nos esté señalando. Tenemos otros principios que pues van muy ligados, el tema de la objetividad, la imparcialidad, la legalidad, que todos nuestros actores pues se rigen bajo el estatuto y nuestro reglamento, y como todas las autoridades que también se rigen por sus normas, pues en este caso podemos hacer todo aquello que nos está permitido en el estatuto y en el reglamento. La debida diligencia, que es atender todos los casos,
de la mejor manera. La confidencialidad, que es muy importante, como les mencionaba, la persona que se acerca con nosotras, sí inicialmente les tomamos datos, estos datos únicamente se quedan para conocimiento de la Defensoría y únicamente compartimos algunos datos que igual les señalaremos en caso de que quieran presentar la queja, ¿no? Porque pues la información que nos cuentan en principio únicamente la conocemos nosotras respecto a qué es lo que ha sucedido, pero una vez que se formaliza la queja, entonces sí es importante que la autoridad tenga conocimiento de esta para poder proceder. Y bueno, la debida diligencia y la eficiencia son principios que van juntos respecto a una adecuada atención. Y bueno, pues nos pueden contactar a través de la página de la Defensoría. También tenemos líneas de atención. Como les decía, la Defensoría no solo está conformada por el área de derechos universitarios, sino también igualdad y atención de género, a casos de violencia de género. Entonces, aquí tenemos derechos universitarios opción 1 y género opción 2. Entonces, en esta línea nos llaman y pues les desplegará la opción de si quieren abordar algún tema de derechos universitarios o si quieren atención en algún caso de violencia de género. También nos pueden encontrar en las redes sociales, igual fácilmente nos googlean y pueden encontrar ahí datos de contacto. Tenemos Facebook, Twitter y también Instagram. Entonces, pues estamos a la orden. Sobre todo si tienen alguna duda, pueden acercarse para tener esa orientación personalizada respecto a la situación, no solo que estén viviendo, sino igual detectan que alguien más está viviendo alguna violencia, también acercarse para que pues poderles dar literalmente tips de cómo acercarse con la otra persona que está viviendo violencia y que a lo mejor a veces no sabemos cómo ayudar o cómo pues sí, apoyar a la persona y se pueden acercar también para eso. Bueno, aquí también algo que es importante es que también si se meten en nuestro sitio web, también hay un formulario, ¿no? En ese formulario ustedes ponen sus datos de contacto, ponen, digamos, como un resumen como de la situación general a la que han estado como expuestas y posteriormente personal de la Defensoría, que es el personal de primer contacto, se pone en comunicación con ustedes para ahondar un poco más en la situación, ¿no? Y en esta, digamos, como llamada que el personal tenga con ustedes, les explica acerca, digamos, como de estos servicios con los que contamos y ustedes deciden a qué servicios, digamos, quisieran acceder, ¿no? Inclusive también en caso de que no se tratase, digamos, como de alguna situación de violencia de género, les dan la orientación, ¿no? Les dicen, ¿sabes qué? Pues puedes acudir a este espacio, puedes acudir a otro, ¿no? Y también lo mismo pasa en nuestro conmutador, ¿no? Nuestros servicios son de 8 de la mañana a 8:30 de la noche, ¿no? De lunes a viernes siempre hay alguien que les contacte, que les conteste, tenemos justo 40 líneas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en esas llamadas? Que ustedes les contesta una persona, les va a pedir algunos de sus datos, digamos como de contacto. Regularmente pedimos primero su nombre, un número de contacto en caso de que se corte, digamos, como la comunicación para poder establecer nuevamente el contacto y ustedes nos comparten, digamos, como lo que han estado viviendo, ¿no? Les pedimos otros datos. ¿Para qué? Para que posteriormente digamos, como su caso, la temática que ustedes estén viviendo sea asignada a las especialistas, ¿no? Ya sea una abogada o una psicóloga, ¿no? En el área de género somos abogadas y psicólogas, todas estamos formadas en perspectiva de género y también pues la mayoría de las personas el grado mínimo de estudios pues es de posgrado, especialización y pues nos encontramos también en constante capacitación, ¿no? Inclusive también en nuestro sitio web pues pueden buscar también ahí en el directorio como cuál es la formación también como de cada uno de quienes trabajamos, sobre todo también pues para que se sientan también con la seguridad o con la certeza de que quienes les estamos atendiendo, pues estamos también en constante capacitación, ¿no? Entonces, eso por un lado era como importante mencionarlo y por último, pues nada más les vamos a platicar justo, digamos, como de manera general acerca de la ruta de atención. Como les comentaba en primer contacto hace ratito, se les preguntan datos como su nombre, su fecha de nacimiento, cómo es que supieron, por ejemplo, de la Defensoría, se les pregunta, por ejemplo, por un correo electrónico, su dependencia,
se les pregunta acerca de los hechos que ustedes vivieron y en caso de que lo tengan, porque a veces no se tiene el nombre, por ejemplo, de la persona que ustedes están señalando como la persona que les vulneró, ¿no? Esos datos son importantes y se les da justo como una breve orientación, ¿no? Nosotros lo que hacemos es escuchar en un primer momento, corroboramos que la información justo sea, digamos, como correcta, que estamos registrando la información adecuada, les decimos qué servicios contamos, ustedes nos dicen, ¿sabes qué? Pues sí quiero que me contacte la abogada y la psicóloga y en un plazo de 3 días las especialistas se contactan con ustedes, ¿no? 3 días, pero también dependiendo, ¿no? Máximo digamos como una semana, pero regularmente son 3 días, ¿no? Dependiendo también de la situación, ¿no? Si hay digamos como situaciones de emergencia, se atienden en ese momento, ¿no? Eso es muy importante señalarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay una persona que emocionalmente en ese momento pues necesita el apoyo psicológico, siempre hay alguna compañera psicóloga o se busca que pueda atender justo digamos como la situación de emergencia, ¿no? O sea, siempre hay personal justo que atiende ese tipo de situaciones, ¿por qué? Pues porque sabemos que este tipo de situaciones pues no tienen digamos como descanso, ¿no? Entonces se atiende las situaciones también de emergencia y se les toman los datos. Posteriormente, ¿qué pasa? ¿No? Si ustedes decidieron recibir la orientación, por ejemplo, psicológica, las psicólogas les enviamos regularmente o un correo presentándonos, les ofrecemos justo nuestros servicios, lo que solicitamos es que nos pudieran proporcionar, digamos, como sus horarios de disponibilidad, o bien les realizamos una llamada telefónica, ¿no? Pueden ser las dos vías. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos, digamos, como adaptarnos a sus horarios, ¿no? Y sobre todo, pues para que no invada sus actividades laborales o sus actividades escolares, ¿no? ¿Para qué? Pues para que tengamos una orientación y en esa orientación, digamos, psicológica, nosotras las psicólogas les damos justo como información acerca de los servicios psicológicos con los que contamos en la Defensoría. Contamos con diversos servicios, ¿no? Algunos de ellos son los de contención emocional o intervención en crisis, ¿no? Por ejemplo, si la persona justo en ese momento no está, digamos, como pudiendo manejar la situación como con sus recursos personales, con las herramientas con las que cuenta, pues ahí entramos las psicólogas, ¿no? Ayudamos a que la persona pueda estabilizarse, por ejemplo, de alguna crisis o de alguna situación que esté viviendo y le apoyamos, por ejemplo, a la persona, ¿no? Lo que le damos es pues justo recursos. ¿Para qué? Pues para que pueda, digamos, como inclusive compartirnos la situación, o inclusive, por ejemplo, si alguna persona está teniendo algunos síntomas de ansiedad, no sé, por ejemplo, a lo mejor que la respiración esté acelerada o que a lo mejor se esté sintiendo mal, ¿no? Fisiológicamente, pero por un origen, digamos, emocional, lo que hacemos las psicólogas, pues es ayudarles a regularse fisiológicamente y emocionalmente. ¿Para qué? Pues para que nos puedan compartir la situación, ¿no? Si identificamos las psicólogas que no es, digamos, como momento de que nos compartan la situación, las regulamos y después, digamos, agendamos. ¿Por qué? Porque lo que más nos interesa, pues, es su bienestar en ese momento. Si la persona nos dice en ese momento, ¿sabes qué? Que yo sí quiero continuar, continuamos, ¿no? Entonces, hacemos intervención en crisis, contención emocional y también damos servicios de canalización. Si nosotros identificamos que pues todos estos hechos de violencia pues han estado generando algunas consecuencias emocionales, psicológicas, ¿no? Como les comentaba hace ratito, como pues que a lo mejor la persona ya no está durmiendo bien, que está perdiendo interés, por ejemplo, en sus actividades, que se está aislando, que a lo mejor ya no está viniendo, supongamos, como al instituto, que a lo mejor no está haciendo sus tareas, que a lo mejor está perdiendo, digamos, como motivación, pues exploramos eso, ¿no? Exploramos también algunos antecedentes, porque pues algunas personas viven con antecedentes, por ejemplo, en atención a su salud mental. Entonces exploramos como muchos aspectos de la vida de las personas, como a nivel somático, a nivel emocional, a nivel del pensamiento, a nivel social, y si nosotras consideramos necesario ser canalizadas, les damos la sugerencia de algunos lugares dentro de nuestra universidad, que son algunos servicios gratuitos, les hacemos los oficios de canalización a esos servicios gratuitos y si no, les damos, digamos, como la recomendación de algunos lugares a los que nosotras sabemos que les pueden atender con perspectiva de género, inclusive algunos, incluso también con un enfoque, digamos, más feminista, pero sí especializado en atención a la violencia y en atención a lo que ustedes nos refieran que están viviendo. También en algunos casos, dependiendo de lo que identifiquemos y consideramos pertinente, les podemos dar procesos de psicoterapia, pero breve.
¿no? Aquí las psicólogas damos psicoterapia breve de unas 8 sesiones aproximadamente. ¿Por qué breve? Porque sobre todo también, digamos, como por la demanda de nuestros servicios y sobre todo ahí que se trabaja, pues trabaja, digamos, como por objetivos, ¿no? Se define 1, 2 objetivos y esos objetivos pues se trabajan a lo largo de estas sesiones, ¿no? Y aquí también otro servicio es el seguimiento. Si, por ejemplo, ustedes decidieron iniciar una queja, pues eso significa que pues al final les va a llegar un resolutivo. Entonces, pues ese resolutivo pues puede llegar a tardar cierto tiempo. Entonces, las psicólogas lo que hacemos pues es darles justo un seguimiento a lo largo de este tiempo y lo que hacemos es comunicarnos con ustedes dependiendo de lo que ustedes nos digan, ¿no? Si ustedes prefieren a lo mejor como mensualmente, cada 15 días, pues les llamamos para monitorearles, ¿no? Cómo se encuentran, si hay algo en los que les podemos apoyar y sobre todo también como en esta incertidumbre que en algunas ocasiones llegan a experimentar ante que no llega el resolutivo o incluso también al final cuando llega el resolutivo, pues también para darle pues un significado o un sentido, digamos, como a ese resolutivo, ¿no? Entonces, la participación de las psicólogas pues justo termina cuando llega, digamos, como el resolutivo. Esas son algunas acciones. Algunas otras son también, en algunos casos, cuando los hechos de violencia de género también son constitutivos de delito, y es algo que ahorita también mencionaremos, es que también les podemos brindar el acompañamiento al MP, a la Fiscalía, para presentar la denuncia. Solamente la denuncia, ¿no? ¿Eso qué significa? Que podemos ir a la agencia del Ministerio Público, a la Fiscalía, a darles ese acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Pues porque en algunas ocasiones pues las personas necesitan justo como de esa cercanía, ¿no? O sentirse seguras o algún apoyo que nosotras podamos darles, les acompañamos. O bien, si se trata, digamos, de el alumnado, dado que en algunos casos los casos son enviados, por ejemplo, al tribunal universitario, nosotras también les podemos acompañar a su audiencia al tribunal universitario, ¿no? O sea, sobre todo para que se sientan, digamos, como seguras y demás. Hay ocasiones en las que ustedes incluso nos pueden decir, ¿sabes qué? Pues yo ya me siento, digamos, como segura, ya no necesito el acompañamiento, o bien tienen ya sus procesos psicoterapéuticos por fuera y nosotros nada más les damos como el seguimiento ocasional y esos son, digamos, como los servicios, ¿no? Y en cuestión jurídica, pues mi compañera ahorita les explicará. En la cuestión jurídica, retomando, como ya lo veíamos, es el acompañamiento, la orientación y el acompañamiento para la elaboración del escrito que va a hacerse llegar a la autoridad correspondiente donde esté el alumno, alumne o el personal académico o personal trabajador de base. Y por otro lado, como decía mi compañera, cuando hay un tema de violencia de género que constituye delitos o delito, se le puede acompañar a la persona a la fiscalía a presentar su denuncia. Y la siguiente, por favor. Pues listo, ya terminaríamos con los datos de contacto de la Defensoría y pues cualquier situación estamos al pendiente de ustedes y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Y gracias también por la invitación. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda o algo, digamos, que quisieran aportar, incluso también para mejorar también nuestras pláticas, ¿no? Que siempre es importante poder escuchar su perspectiva o qué les pareció, algo que quisieran compartirnos. Está bien quejas. Y sobre todo también muchas gracias a quienes también se dieron el tiempo, ¿no? O sea, sobre todo también pues porque sabemos que tienen múltiples actividades y el que se interesen también en estos temas pues es muy importante, ¿no? Para manejar ese tipo de situaciones y sobre todo pues el que estén informadas pues también pues son estos recursos que podemos ir teniendo para, como les comentaba hace un momento, ¿no? Ir manejando, teniendo recursos para ir enfrentando esta situación a la que nos enfrentamos, ¿no? Entonces les agradezco mucho y que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego.